Bienvenidos al canal César y la Tecnología. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse el próximo. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un producto que, de verdad que genera pasiones y debates intensos en el mundo del audio. Totalmente. Hablamos de los auriculares intraurales Sennheiser IE200. Saludamos a todos los que nos escuchan. Y sí, este es un caso de estudio fascinante. Rara vez un producto de una marca tan establecida divide las aguas de esta manera. Lo es, porque es casi como hablar de dos productos en uno. Y nuestra misión hoy es justamente entender esa dualidad. ¿Estamos frente a una joya escondida para audiófilos con un presupuesto ajustado? ¿O es un producto con fañas de diseño que son, imperdonables? Exacto. Vamos a desentrañar por qué un gigante como Sennheiser se metió en esta pelea en la gama de entrada y cómo una pieza de ingeniería alemana de alta precisión, acabó necesitando cinta adhesiva para funcionar bien. Es una gran historia. Ok, vamos a desempacar esto. Cuando uno piensa en Sennheiser, piensa en los IE600, los IE900. Equipos de gama alta premium. Claro, y de repente lanzan un auricular en el rango de los $150. Choca un poco. ¿Qué los obligó a bajar al barro a pelear en esa categoría? A ver, la respuesta tiene un nombre que resuena en todos los foros. Chi-Fi. El famoso Chi-Fi. Es esta explosión de fabricantes asiáticos, Moondrop, Truthear, 7HZ, que han puesto el mercado de cabeza. Ofrecen una calidad de sonido y de construcción que hace 5 años era, impensable por menos de $200. Sennheiser no podía ignorar eso. No podía. Pero su jugada fue completamente distinta. Mientras la competencia te da carcasas de metal pulido, cables trenzados espectaculares, Empaques de lujo. exacto, Sennheiser dijo, vamos a quitar todo eso y a poner el 90% del presupuesto en una sola cosa, el motor. O sea, sacrificaron por completo la carrocería para darnos un motor de primera. Es una filosofía muy alemana, ¿no? Totalmente. La función por encima de cualquier adorno. Es la función por encima de la opulencia externa. Se enfocaron en lo que ellos creen que define el sonido, que es el transductor. Y dejaron todo lo demás en un segundo o tercer plano. Es una apuesta arriesgada, ¿eh? En un mercado donde la primera impresión y lo que sientes en la mano cuenta. Y mucho. Y esa función, ese núcleo, es precisamente de lo que todos hablan. Porque según las fuentes, aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Aquí no escatimaron. Metieron una pieza de su tecnología de punta en este chasis económico, ¿cierto? Correcto. Y este es el corazón del debate sobre el IE200. Usa una versión del mismo transductor dinámico True Response, de 7 milímetros. ¿El mismo de los hermanos mayores? El mismo que impulsa a los IE600 e IE900, que cuestan 4, 5, hasta 10 veces más. Es literalmente poner el motor de un Porsche en el chasis de un coche compacto. Eso es increíble. Pero, a ver, ¿qué tiene de especial ese transductor? Porque muchos competidores usan múltiples drivers, 2, 3, hasta 5 por lado. Sennheiser se aferra a uno solo. Lo fascinante aquí es esa filosofía. Al usar múltiples altavoces o drivers, corres el riesgo de crear problemas de fase. ¿Qué es eso exactamente? Que las ondas de sonido de cada uno no llegan al mismo tiempo a tu oído, y eso puede sonar artificial. Sennheiser evita eso con un solo transductor de banda ancha. ¿Uno que lo hace todo? Y está diseñado para ser ultra rápido y limpio. Las especificaciones hablan de una distorsión armónica total o THD por debajo del 0.08%. Y eso para ponerlo en perspectiva. Es una cifra que normalmente ves en equipos mucho más caros. En términos sencillos, significa que el sonido que produce es increíblemente puro, con una naturalidad en los timbres, especialmente en voces e instrumentos acústicos, que sus competidores híbridos simplemente no pueden replicar con la misma coherencia. Entonces tenemos un motor de Fórmula 1 en un chasis de plástico. Y aquí empieza la paradoja. Por un lado, las fuentes estarán de acuerdo en que son absurdamente cómodos. De clase mundial, sin exagerar. El chasis es de un polímero plástico, sí, y puede sentirse algo barato al tacto, si lo comparas con un rival de metal. Pero pesan poquísimo. Apenas 4 gramos. Es como no llevar nada. Su forma es diminuta, ergonómica, se esconde por completo en la oreja, puedes usarlos por horas y horas y te olvidas que están ahí. Algo que no pasa con otros más grandes y pesados. Para nada. Pero esa sensación barata no es el verdadero problema, ¿verdad?
La comodidad es un punto a favor, pero las quejas serias van por otro lado. Así es. El material del chasis es, al final, una cuestión de gustos. Los problemas reales, los que generan las discusiones más acaloradas, están en los accesorios y, sobre todo, en una decisión de diseño que es francamente desconcertante. El famoso sistema de boquilla de sintonización dual. Exacto. A ver, exploremos eso, porque en papel suena como una idea brillante. La posibilidad de tener dos firmas de sonido en un solo auricular. ¿Cómo se supone que debería funcionar? La idea es que la boquilla donde pones la almohadilla de silicona tiene una pequeña ranura. Puedes colocar la almohada en dos posiciones. Una abierta, más afuera, Ajá. que deja al descubierto un orificio de ventilación, para un sonido más analítico. Y una posición cerrada, empujando la almohada hasta el fondo. Que cubre el orificio y potencia los graves. En teoría sí. Dos sonidos por el precio de uno. Suena genial. Suena demasiado bueno para ser verdad. Y por lo que dicen los usuarios, lo es. Es el talón de Aquiles del producto. En la práctica, es un desastre. La posición abierta provoca una fuga de presión acústica tan grande que los graves desaparecen casi por completo. Se vuelve un sonido súper delgado. Anémico, sin cuerpo. Casi nadie la usa. Todo mundo prefiere la posición cerrada, que es la que tiene el sonido balanceado. El problema es que las almohadillas que vienen en la caja son de una calidad ínfima. No agarran bien. Tienen tan poco agarre que con el movimiento normal de la cabeza se deslizan solas. Pasan de la posición cerrada a la abierta sin que te des cuenta. ¡Qué frustrante! Estás disfrutando de una canción y de repente, ¡pup!, se pierde todo el grave porque la almohadilla se movió 1 milímetro. Exacto, es para volverse loco. Y eso le pasaba a todo el mundo. La experiencia se arruinaba constantemente. Es un fallo de diseño fundamental. Un fallo que hace que el producto sacado de la caja sea casi inutilizable para muchos. Tristemente sí. Y aquí es donde la historia da un giro increíble, casi de película. Sennheiser entrega un producto con un fallo garrafal. Y en lugar de hundirse, La comunidad de entusiastas se arremanga y dice, no se preocupen, nosotros lo arreglamos. Hablemos de este famoso tape mod. esto plantea una pregunta filosófica interesante, ¿no? ¿Debería un consumidor pagar $150 y luego tener que hacer manualidades para que el producto funcione? Totalmente. Pero sí, la comunidad encontró la solución. Y es absurdamente simple. El tape mod consiste en tomar un trozo minúsculo de cinta, ¿Cualquier cinta? cinta de pintor, cinta micropore de farmacia, lo que sea, y tapar permanentemente ese orificio de ventilación en la boquilla. Y ya. Se acabó el problema para siempre. Y lo más loco de todo es que este arreglo casero no solo soluciona el problema, sino que desata el verdadero potencial del auricular. Desata a la bestia que vive dentro. Hay mediciones de respuesta de frecuencia hechas por revisores que son asombrosas. Un IE200 con el tape mod muestra una curva de sonido que es inquietantemente similar a la de su hermano mayor, el IE600. El que cuesta 4 veces más. Exacto. Es la prueba definitiva de que el motor que llevan dentro es de pura sangre. Y no es solo la cinta. Las fuentes insisten en que hay otros 2 pasos casi obligatorios: cambiar las almohadillas y el cable. Correcto. El segundo paso es tirar a la basura las almohadillas de fábrica y hacer lo que se llama tip rolling, o sea, probar diferentes modelos. Como las Dunu o las SpinFit. Justo. Opciones como las Dunu SNS o las SpinFit CP145 no solo sellan mucho mejor, sino que a veces su propio diseño cubre el orificio, logrando el mismo efecto que la cinta. Ah, mira qué bien. Y luego está el cable. El que viene de serie es famoso por ser muy microfónico. ¿Puedes explicar qué significa eso para quien no conoce el término? Claro, significa que cualquier roce del cable con tu ropa se transmite como un ruido sordo, un boom, boom, directamente a tus oídos. Es muy irritante si piensas usarlos mientras caminas. Entonces hay que cambiarlo. Casi todos lo reemplazan. El problema es que Sennheiser usa un conector MMCX que está un poco empotrado, así que no todos los cables del mercado son compatibles. Hay que buscar un poco. Pero se encuentran opciones. Sí, hay opciones económicas que funcionan perfecto y eliminan el ruido por completo. Bien, entonces con la cinta puesta, unas almohadillas decentes y un cable nuevo. Cerramos los ojos y escuchamos. ¿Qué es lo primero que salta al oído? Hablemos de los graves. Es interesante,
porque no te golpea con una cantidad abrumadora de graves, que es el truco fácil de muchos competidores. No es un bajo retumbón sin control. Para nada. Aquí la clave es la calidad, no la cantidad. El transductor es tan rápido que sientes la textura de un bajo eléctrico, el retumbar de un bombo, no solo una vibración genérica. Define bien los sonidos. Separa el bombo del bajo con una nitidez y una velocidad que francamente es insólita por este precio. No hay sangrado, el bajo no enturbia las voces. Es un bajo de audiófilo, preciso y con una textura increíble. Entendido. Pero a menudo, con esos graves tan precisos, las voces, los medios, pueden quedar un poco ahuecadas o sonar artificiales. ¿Logra Sennheiser evitar esa trampa? La evita por completo. Y ese es el as bajo la manga de este transductor. Las voces, los medios, son su punto más fuerte. Es donde humilla a gran parte de su competencia. Suenan naturales. Tienen una presencia y una naturalidad que te hacen sentir que el cantante está en la habitación contigo. No suenan ni muy adelante como si te gritaran, ni muy atrás. Tienen el cuerpo y el peso justos. Tanto voces masculinas como femeninas suenan increíblemente realistas. ¿Sin sibilancias ni ese filo artificial? Cero. Es un sonido muy orgánico. Y para completar el trío, los agudos. Este es un punto delicado. El balance entre detalle y que no fatigue. Exacto. Y aquí el IE200, modificado, claro, encuentra un balance magnífico. Ofrece muchísimo detalle y aire en la parte alta. Escuchas el recaimiento de los platillos, las respiraciones, pero sin sonar metálico o estridente. O sea que puedes escuchar por horas. Alta resolución. Y más allá de la afinación, ¿qué hay de las capacidades técnicas? El famoso escenario sonoro, la imagen. Para hacer un intraural que tiende a sonar más íntimo, el IE200 tiene un escenario sonoro excelente. No es masivamente ancho, pero tiene una profundidad y una altura sorprendentes. ¿Puedes percibir capas en la música? Totalmente. Instrumentos que suenan claramente más lejos o más cerca. Y su imagen estéreo, que es la habilidad de posicionar cada sonido en un punto exacto, es superior a la media de su clase. Incluso en canciones muy complejas, nunca se siente abrumado, mantiene cada instrumento separado. Es técnicamente muy competente. La conclusión entonces es que el Sennheiser IE200 no es un producto. Son dos. Está el que sacas de la caja, que es defectuoso y frustrante. Y luego está el que con 10 minutos de trabajo y unos $20 o $30 extra se transforma. Se transforma en un monstruo que compite con auriculares que le doblan o triplican el precio. Exactamente. Es un kit de proyecto, no un producto terminado. Para el entusiasta, el que disfruta optimizando su equipo, es posiblemente el mejor valor en el audio portátil ahora mismo. Inviertes un poco de tiempo y dinero y obtienes un sonido de gama alta a precio de entrada. Correcto. Sin embargo, para la persona que solo quiere comprar algo, enchufarlo y que funcione perfecto desde el segundo uno, es una recomendación difícil. Para ellos hay otras opciones. Para ellos, alternativas como el Moondrop Aria 2 o el TrueTier Hexa ofrecen una experiencia fuera de la caja mucho más completa, aunque quizás sacrifiquen ese último ápice de magia técnica que ofrece el transductor de Sennheiser. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. A medida que marcas legendarias como Sennheiser intentan competir con la agresividad del mercado Chi-Fi, esta situación nos plantea un dilema interesante, ¿no? Sí. Estamos viendo un futuro donde nosotros, como consumidores, estamos dispuestos a convertirnos en co-creadores de nuestros productos. Es el futuro del audio asequible, no solo comprar un dispositivo perfecto, sino encontrar un diamante en bruto como este y ser nosotros quienes nos encarguemos de pulirlo para revelar su verdadero brillo.